Buenas noches, otra vez, como todos los miércoles, en esta cita de Una Cierta Mirada, acá por Canal 10, charlando, departiendo con distintos protagonistas de la vida política y económica de la provincia de Río Negro. En este caso tenemos un invitado, yo voy a hacer referencia a un periodista gráfico muy conocido en la zona. Cuando le digo, tenemos al primer encestador, era una frase favorita de Carlos Torrengo, que ha hecho toda una historia con sus columnas dominicales en el Diario Río Negro. En este caso no le estoy mintiendo porque pasó sobre todas las cosas por el básquet. Del básquet a jugar con grandes figuras, ser figura en el Deportivo Roca, ser figura en la Liga Bahiense y después ser secretario de Hacienda de la Municipalidad de Roca, ministro de Economía, presidente del bloque de diputados provinciales de Juntos Somos Río Negros. Se llama Alejandro Palmieri, es roquense y además hincha del Rojo. Alejandro. Buenas noches y lindo repaso rápido de los años de mi vida. ¿Cómo es eso de jugar al básquet y estar en la política? ¿Hay algún punto de comparación? La verdad que muchos, y creo que a uno instintivamente le sale, ¿no? Yo creo que, primero, aclarar que tengo 42 años y todavía lo que más he hecho en mi vida es jugar al básquet, porque lo hice durante 31 años ininterrumpidamente, es lo que más he hecho en 42 años, 31 he jugado al básquet en forma ininterrumpida, y creo que el básquet, como otro deporte en equipo, ¿no? Pero en mi caso, el básquet lo que me ha servido no solamente para el deporte y para la política, sino para la vida en general, el tema del trabajo en equipo, de que existen roles dentro de un equipo o dentro de una organización, parafraseando a la política o trayéndolo a la política, una estrategia que todos los integrantes de ese equipo tienen que cumplir y una conducta que tiene que ser de equipo y que muchas veces, y he integrado muchísimos equipos, y no siempre los compuestos por las mejores individualidades obtuvimos los mejores resultados, que el equipo a veces puede ser más que la suma de las individualidades y vuelvo al tema de los roles, ¿no? En el que todos ocupan y cumplen roles importantes. En un equipo hay, y al que le gusta hacer muchos puntos, pero ese jugador no podría brillar si no hay otros que cumplen roles muy importantes en un equipo de básquet. El ministro de Hacienda, por ejemplo, en la provincia, ¿sería el base o el ayuda? ¿Pivot no? No, el ministro de Economía en una provincia creo que en el básquet sería un jugador de rol. Tal vez no es el que más brilla porque es muchas veces el malo de la película. Generalmente no es la figura del equipo el que se roba las mejores fotos, pero como te decía, sin alguien que tenga la mirada profesional y objetiva de la administración de los recursos y de los gastos de una provincia o de una municipalidad o de un país, creo que ninguno de los otros podría, y en este caso el titular del Ejecutivo, un intendente o un gobernador o un presidente, podría llevar adelante una buena gestión de gobierno sin ese rol, que a veces es mucho de decir que no, mucho de conducir los destinos económicos del barco, y como te decía, por ahí no brilla mucho, pero es indispensable y necesario que se haga con profesionalidad y con objetividad. Estuviste 8 años en la Municipalidad de General Roca siendo secretario de Hacienda. Estuviste después 4 años siendo ministro de Hacienda de la provincia. A la hora de ver los problemas que tenés para resolver, ¿son una diferencia de escala o son otros problemas? La diferencia más grande es de escala, que en realidad es la más fácil de asimilar, ¿no? En vez de hablar en un municipio como el de Roca, en vez de hablar de algunos millones de pesos, pasás a hablar de miles de millones de pesos. La cotidianidad es similar,
pero una provincia en un país como Argentina, con el grado de federalismo y de centralismo que lamentablemente a veces existe, obliga a otro tipo de gestiones que a nivel local no existe. El tema de entender que uno es parte de un conglomerado de 24 provincias que interactúan todas a la vez en un esquema, por ejemplo, el de coparticipación o el de distribución del presupuesto nacional o impositivo. En los municipios de Río Negro tienen un mucho mayor grado de autonomía entre sí a la hora del nivel superior de gobierno. Creo que es la diferencia más marcada. En los dos lugares te tocó llegar por lo menos a lugares donde las cuentas estaban desajustadas o por lo menos desordenadas, para no entrar en otros términos. Y la pregunta es, a la hora de ordenar, ¿qué es lo que se impone? ¿Un criterio? ¿Un método diferente? Lo primero y principal, y creo que en todos los órdenes de la vida es así, es tener un diagnóstico claro de la situación que se recibe, ¿no? Para poner resumido, cuando llegamos a la Municipalidad de Roca con Carlos Soria, la situación era de cero. No había un peso partido al medio, pero no había mucha deuda. Cuando llegamos a la provincia, la situación era de menos 10. No había un peso, y no solamente que no había un peso, sino que no había plata ni siquiera para afrontar los compromisos que vencían a los 10 días, que era el pago de sueldo y aguinaldo de aquel fines de 2011. Tener en claro el diagnóstico y cuál es la situación que se recibe y tener a la manera de uno, ¿no? Cuáles son los posibles vías de solución y las prioridades. Cuando uno recibe una situación tan compleja, no puede solucionar las cosas de la mañana a la noche, interpretar y decidir cuáles son las prioridades y tener muy claro. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste a la municipalidad en 2003? En el 2003 tenía, soy del 75, 27 años. ¿No te asustó un poco el desafío de estar al frente de esas cuentas desordenadas? La verdad que confiaba mucho en la persona que me había convocado, ¿no? El intendente Carlos Soria, que también hay que decirlo, hacía sus primeras armas en un poder ejecutivo. Él conmigo fue absolutamente claro. Yo transité toda la vida en el Congreso. Esto de gobernar un municipio o un poder ejecutivo para mí es absolutamente nuevo. Pero bueno, también teníamos un muy buen equipo de trabajo. Pero como te digo, creo que la confianza en la persona que conducía todo era importante, era mutua y a uno le daba la tranquilidad el dejar hacer. Antes de irnos al corte, llegar a la provincia el 10 de diciembre de 2011, encontrarse con un panorama y después la tragedia del fallecimiento del gobernador. ¿Cómo impacta desde lo emocional, desde lo personal y también un poco desde lo que es el manejo de las cuentas? En ese orden. Primero me impactó mucho emocionalmente y lo personal, porque fue una persona con la que conviví todos los días durante 8 años muy intensos, ¿no? Después, desde lo laboral, que es el tercer punto que me planteé, la verdad que no fue lo que más me sacudió ese año nuevo, saber de que el nuevo gobernador, Alberto de Tinec, tenía, como todo líder de un ejecutivo tiene que tener, la libertad de elegir sobre todo su ministro de Economía, pero también la absoluta tranquilidad y confianza que me dio Alberto a decir, yo quiero que vos me sigas ayudando, porque cuando el gringo era gobernador y yo vice, te elegimos para que conduzca los destinos económicos de la provincia y esa confianza sigue intacta. Para mí eso fue un espaldarazo muy fuerte y un compromiso de devolverle a Alberto la confianza que me dio. Automáticamente ocurrió lo que ocurrió y bueno, después caminamos todos estos años juntos. Ahora vamos a volver en un ratito para charlar de cómo se han desarrollado estos 6 o 7 años desde que hubo un cambio de signo político en la provincia de Río Negro. No se vaya, vamos a unos computables, a unos avisos comerciales y en un ratito volvemos con una cierta mirada.
Seguimos con una cierta mirada acá después de esta tanda de anuncios. Lo de los computables, les quiero aclarar, fue un homenaje a Miguel Ángel Merellán, uno de los próceres de la radiofonía argentina, y que tuvimos el gusto de poder escucharlo allá por fines de los 70 en la radiofonía local, en Chipoleti, en el EU19, sí. Seguimos con Alejandro. Poner en orden los números y al mismo tiempo llevar adelante un plan de obras. Yo siempre dije que los presupuestos son el límite entre la realidad y el discurso político, ¿no? ¿Cómo se hace para traducir un poco lo que uno sostuvo en campaña en esas prioridades que se establecen en el papel, en el presupuesto, en el compromiso con la gente para ejecutar y concretar acciones? Primero, ser claro en esto. Vos bien dijiste el tema, la campaña, ¿no? Yo creo que lo peor que puede cometer un político a un cargo electivo es prometer a sabiendas muchísimo más de lo que puede cumplir. Yo creo que las pautas o plataformas, como se suelen decir, y esto es una opinión personal, creo que tienen que ser concisas, claras y sobre todo con mensajes contundentes y simples, que la gente lo interprete, lo asimile, para que después, cuando una vez que uno llega al gobierno, pueda ver la concreción o no de esas cosas, ¿no? Nada muy extenso, abstracto o difuso. Y creo que los grandes ejes de nuestro gobierno desde el primer día, que era hacer una provincia más previsible, integrarla. Yo creo que llegamos a un Río Negro quebrado desde lo financiero, quebrado en la relación la gente con sus gobernantes y quebrado o fracturado en su integración provincial. Las regiones cada una mirándose el ombligo de sí misma, sin importarle una a la otra, y eso se notaba. Entonces creo que los primeros pasos o los desafíos de los primeros tiempos era mostrar un Río Negro diferente. Y hay ejemplos prácticos, ¿no? Teníamos el febrero, las gestiones se inician los 10 de diciembre, el febrero estaba a muy poquitito tiempo y teníamos que dar una señal de que en Río Negro las clases de las escuelas tenían que iniciar el primer día. Era histórico, me tocó en mi época de secundaria vivir un paro de más de casi 50 días sin clases. Estábamos terminando abril y las clases todavía no empezaban. El gran desafío era que las clases inicien como de aquel 2012, inicien cuando debían empezar, y que la temporada frutícola transite con calma y con normalidad, y no con tractores en la ruta o con el puerto parado. Eran dos hitos que nos habíamos fijado, primero con Carlos Soria y después con Alberto Beretinec, muy claros para los primeros 100 días de gobierno. Y se dieron, sin ningún tipo de dificultades, ninguna de las dos, con lo cual ya nos marcó claramente que lo que habíamos pensado para el primer tiempo se fue dando. Obviamente, correr, inevitablemente volar en aquel momento, ir a Bahía a tomar un avión, porque Viedma no tenía vuelos a la capital federal, volar a pedir la primera asistencia financiera para poder pagar los sueldos y el aguinaldo, y en aquel momento asumimos el compromiso con las máximas autoridades del gobierno nacional, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, de que en el poquitito tiempo Río Negro iba a dejar de pedir plata para pagar los sueldos. Yo sinceramente lo miraba a Carlos Soria con la seguridad que lo decía y digo, ¿podremos cumplir lo que estamos prometiendo a 15 días de habernos hecho cargo del gobierno? Y en menos de 8 o 9 meses Río Negro dejó de ser una provincia asistida todos los meses para pagar los sueldos a ser una provincia previsible. Los planes para los primeros 100 días, la temporada frutícola en calma, empezar las clases, pagar sueldo y aguinaldo, mejorar la relación con los rionegrinos e integrar la provincia de punta a punta, fueron los primeros objetivos y los cumplimos. Después fue todo mucho más fácil. Y ahora tenemos el Plan Castelo, en un marco económico un poco de tembladeral, ¿no? No digo de crisis, pero de tensiones por lo menos. El Plan Castelo, si uno lo analiza y si vos te fijás, resume lo que dije que eran los objetivos nuestros del principio. Desarrollar a la provincia, ponerla de pie, darle previsibilidad e integrar a Río Negro. Si hay un ejemplo más claro de integración provincial y de desarrollo,
es el Plan Castelo, unir la provincia de este a oeste con un gasoducto, unirla de norte a sur con las rutas, que las regiones se integren entre sí. Hay un ejemplo que a mí me gusta mucho que es de estos días, no sé si seguramente todos lo han visto porque lo han publicado en varios lados y el diario de mayor tirada de la provincia, es un video del tren patagónico corriendo todo tapado de nieve, casi abriéndose paso por la región sur, y yo lo he mandado porque lo tenía en el celular a muchos amigos de Roca, de Bariloche y de Viedma, y todos orgullosos, y eso hace muchos años atrás sería una utopía. A nadie de la Alto Valle le importaba lo que pasaba en la región sur, y a alguien de Viedma tal vez no le importaba o no lo miraba lo que ocurría en Bariloche. Y hoy todos tenemos un sentido de pertenencia a este tren, a este orgulloso tren patagónico que corría y abriéndose paso en la nieve, y el Plan Castelo es un ejemplo de esto. La situación económica del país claramente no es la ideal, es muy compleja y de mucha inestabilidad. Hoy cobra muchísimo valor de haber salido a tiempo con la colocación financiera del Plan Castelo el año pasado. O sea, hoy las tasas de interés son distintas, 7,5% de interés anual es lo que pactó la provincia. Río Negro consiguió el financiamiento para desarrollar el Plan Castelo. Estamos hablando de casi 8.000 millones de pesos de obra pública en muy cortito plazo, ya se llevan licitadas casi todas. En noviembre del año pasado se hizo la colocación en el mercado internacional a 8 años con una tasa del 7,7%. Noviembre del año pasado a hoy es otro país. El riesgo país se ha elevado lamentablemente. Hoy Argentina, para salir en una situación como la que salió Río Negro, debería estar pagando tasas muchísimo más grandes, o tal vez no conseguiríamos esta financiación. Le ha ocurrido a otras provincias, con lo cual el timing o el momento que se decidió para la colocación es muy, muy importante y coloca hoy a Río Negro en tal vez una de las pocas provincias que pueda estar llevando adelante un plan de obra pública tan intenso como el que estamos haciendo con el Plan Castelo. La corrida cambiaria hace que, por un lado, los montos que consiguió la provincia, alrededor de 300 millones de dólares, multiplique su efecto sobre la economía, pero a su vez implica un mayor esfuerzo para devolverlo. ¿Cómo se pensó esto? ¿De qué manera puede articular la provincia para poder pagar esa deuda? ¿Por qué Río Negro pudo y puede tomar una deuda en dólares? Porque es una de las pocas provincias del país que tiene ingresos en dólares. En Argentina hay 9 provincias productoras de hidrocarburos, de petróleo y gas. Obviamente Neuquén y Chubut están en otra escala, pero Río Negro es la 5ª provincia del país en generación de hidrocarburos, de petróleo y de gas. Tiene ingresos cada año del orden de los 180 o 200 millones de dólares de regalías, y los compromisos, las cuotas del Plan Castelo rondan los 23 millones de dólares. ¿Es mucha plata? Sí, es mucha plata. ¿Cuesta? Seguro, no es fácil, pero está calzado, como se suele decir, con ingresos en dólares. Distinto sería una provincia que tome una deuda en dólares y tenga todos sus ingresos atados a la moneda nacional ante una corrida cambiaria, una variación en la moneda estadounidense, estaría en problemas. No es el caso de la provincia de Río Negro. Apelo a tu experiencia como legislador, porque este Plan Castelo pasó por la legislatura y hubo un momento de negociación con los otros bloques para poder lograr la cantidad de votos suficientes. Uno de esos, de las maneras de acomodar el Plan Castelo fue la elección de las obras. ¿Cómo fue todo ese proceso? ¿Cómo se vivió en la legislatura? Primero tener en claro esto, ¿no? Que necesitábamos el acompañamiento de todas las fuerzas políticas. De las 4 fuerzas políticas, partidos políticos que componen la legislatura, necesitábamos el acompañamiento de todos, o al menos parcialmente. Y en esto, la búsqueda de consenso y el diálogo fue la clave. Todos los legisladores tienen en claro que este es un programa de integración, de desarrollo y de obra pública. Todos los legisladores venimos de alguna región y de alguna ciudad, y en este plantear, modificar y siempre con el mapa de Río Negro arriba de la mesa, pensar cuáles son las obras para desarrollar tal o cual región, creo que fue, y la manera de diagramar la colocación financiera, de darle garantía a todos, a la oposición y a la gente, de cómo se va a administrar esta plata, que la administra un fondo fiduciario, no el propio Ejecutivo Provincial, fueron los caminos necesarios para llegar al plan de obra definitivo, a la instrumentación del plan y a la administración, y con la transparencia que esto requiere, ¿no? Una comisión muy amplia de legisladores de todos los partidos políticos que estamos en el seguimiento del día a día de
del Plan Castelo. Creo que el plan, además de las obras, fue un ejemplo claro de que con el consenso, con el diálogo y con sinceridad, los distintos partidos políticos pueden ponerse de acuerdo. Algunos lo entendieron, lo acompañaron, otros se mantuvieron en la mezquindad política que lamentablemente a veces ocurre en estos casos. ¿Y este plan sirve para cambiar la provincia? Sin ninguna duda, sin ninguna duda, porque son las obras que en algunos casos se están esperando desde que el tiempo es tiempo. El gas en la línea sur, algunos dicen se está esperando hace 50 años, yo digo hace 100, se está esperando desde siempre. Y sin este financiamiento internacional no habría habido nunca manera de destinar más de 1.000 millones de pesos para llevarle el gas a poco más de 17.000 rionegrinos que viven en la línea sur, porque tienen el mismo derecho que los que vivimos en Roca, en Viedma o en Bariloche, de mejorar su calidad de vida. No hubiera habido otra manera que el Plan Castelo de hacerlo, y me parece que esto es lo importante de destacar. Alejandro, nos estamos quedando sin tiempo, pero muy breve. ¿Tiene futuro político el hoy presidente del bloque de diputados? Tiene futuro político dentro de Juntos Somos Río Negro. Yo soy, como dije al principio del programa, ¿no?, un jugador de este equipo. El hoy director técnico, que es Alberto Beretinec, sabe que cuenta con este jugador para ocupar el rol que sea necesario. Siempre el equipo por encima de las individualidades, porque estoy convencido que este equipo es el que está jugando un partido importante y el que está cambiando de verdad la realidad de la provincia de Río Negro. Lo hicimos desde aquellos primeros días que te contaba hace poquititos minutos y lo seguimos haciendo. Que falta mucho, pero juntos somos Río Negro. Hoy Alberto Beretinec, o el que siga conduciendo los destinos de esta provincia, va a tener en Alejandro Palmieri un jugador, no digo jugador, algunos dicen soldado, a mí me gusta decir más jugador incondicional para ayudarlo en esa tarea. Bueno, muchísimas gracias, Alejandro Palmieri. Nosotros nos volvemos a encontrar aquí, por esta misma señal, el próximo miércoles. Y los que quieran repasar algún concepto o que quieran ver de vuelta la entrevista, pueden ir a la página de Facebook de Canal 10 y ahí van a encontrar todos los programas de Una Cierta Mirada y quizás refrescar algunas ideas, algunos conceptos. Hasta el miércoles que viene.